¿Se puede decir que La Casa de los Foques salvó tu carrera en esta etapa? Muchas personas sabían mi potencial en el escenario, pero no tenían la oportunidad de ver realmente qué tanto yo podía servir como productor para otros artistas. Habían momentos en el que cualquiera de los muchachos que se notaba que como que se alteraba para llamar la atención por puntos, también por mi mente pasaba como, wow, yo no pertenezco a esto, o sea, esto no es mi mundo. ¿A quiénes has visto luego de la salida y a quienes no deseas volver a ver? Pero sí me gustaría, luego de Santiago, qué sé yo, un Puerto Plata, uno aquí en la capital. Amigos, bienvenidos a esta entrega. La Casa de Alofoque, este reality sigue generando pasiones y aquí tenemos a un artista que se destacó más allá de lo que era la dinámica propia de los relajos, sino que fue a llevar su esencia musical. Shadow Blow, ¿cómo tú estás, hermano? Todo bien, maestro, aquí, súper contento. Gracias por la oportunidad. ¿Qué cosas están pasando contigo, hermano querido? Ahora que saliste del reality, que estás en la calle. Wow, son muchas emociones encontradas realmente porque lo primero, bueno, para, desde que salgo de la casa, como tuve que mover algunas agendas de shows por estar el tiempo que duré en la casa, eso fue inmediatamente, salí el madrugada del viernes y ya el viernes, sábado, domingo, hoy justamente luego de aquí, ha sido todo actividad de actividades. No me ha dado como el tiempo de discernir bien, pero lo que es las redes y por Instagram, realmente nosotros, personalmente yo ni me imaginaba que las cosas estaban funcionando hacia afuera. Nosotros sabíamos, sí, que había como una magnitud por los views, cuando decían, somos 3 millones, somos 2 millones, bueno, hay mucha gente, pero no sabíamos el cariño, el apoyo realmente que de toda esta locura que estaba pasando aquí afuera, y principalmente en mi caso por la canción de Sasa, que ha sido una locura, realmente mucha sorpresa, muy contento y muy feliz de verdad. Se puede decir que La Casa de los Foques salvó tu carrera en esta etapa porque tú te mantenías siempre produciendo, cantando, bueno, produciendo tú pausaste la producción en la Sí, pandemia, sí. pero te mantenías activo, pero esto vino a salvar tu carrera en los últimos años. No, yo creo que yo lo veo de la siguiente forma. Gracias a Dios, desde que mi proyecto comenzó, gracias al Señor, nunca ha habido como un deceso o una pausa o una baja. Pero sí tengo que agradecerle mucho a la casa, no solo por lo que sería como la carrera, sino porque me llevó a una nueva proyección, en el sentido de que muchas personas sabían mi potencial en el escenario o las canciones o todo lo que yo podía hacer, pero no tenían la oportunidad de ver realmente cómo se realizaba todo o qué tanto yo participaba en la producción o qué tanto yo podía servir como productor para otros artistas. Entonces, en este caso, sí le agradezco mucho a la casa la oportunidad de que, aparte de eso, personas de otros países que quizás no me conocían, pues sí me comenzaron ahora a conocer y a ver todo lo que yo puedo hacer. ¿Cuántas presentaciones se activaron desde que tú saliste? ¿Cuántos shows tú Nosotros, tienes vendidos? nosotros siempre, diciembre siempre ha sido soldado, noviembre, diciembre. Pero en este caso no sería como por presentaciones, sería ahora por la magnitud o diría yo, la euforia, la nueva euforia que hay en el público que va a verme en esas presentaciones. Porque gracias a Dios estábamos llenos ya, pero ahora estamos llenos, pero no es lo mismo el recibimiento que me da la gente, la euforia de nuevos, diría yo, fans, porque la canción de Sasa ha sido una locura. Yo canté desde que salí en un colegio y desde la tercera canción ya los niños estaban voceando Sasa. Luego ese mismo día fui a una fiesta de empleados de un periódico y ya es un público más adulto y también fue una locura con Sasa. Luego ayer estuve en una presentación en una discoteca en el Seibo, que otro público, y también fue una locura con Sasa. Entonces ahí yo lo que pude fue como testear que la canción abarcó todo público, porque ya niños, adultos, 30 años, gente, digamos, como decimos en el barrio, rulay de discoteca, que también apoyan la canción. Entonces lo que me hace sentir feliz es que la canción como que está abarcando toda clase social. Hiciste un tema también con La Fruta, un merengue que está también sonando muchísimo. Sí, ¿Cómo gracias. pudiste entonces tú como productor, a alguien que no tiene una destreza como Sí. cantante,
llevarlo a hacer pues un merengue jocoso, como se diría? Realmente ese día le íbamos a producir una canción a Michael, que era un mambo que él cantaba mucho dentro de la casa. Y yo le dije, mira, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer bien. Y yo solicité a mi hermano, amigo, y que es un monstruo en eso, a Dayan, el apechado, que para mí es el mejor aquí haciendo mambo. Y lo probó haciéndole el mambo a Bad Bunny, la gira, a Farruko, a toda esa gente. Entonces lo programé con Foque. Le pedí el permiso que si yo podía traerlo a la casa, a la parte del estudio, por una noche. Entonces ahí llegó Dayan. Eso fue una locura porque Dayan llegó con todos los músicos. Ahí montamos trompeta en vivo, saxofón en vivo, o sea, todo fue en vivo. Y cuando estábamos haciendo la canción de Michael, yo me quedo pensando, wow, pero yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Ya están todos los músicos aquí, tengo a Dayan aquí, no pierdo nada. Entonces le dije, Fruta, no te duermas. Sí, porque era tarde, no te duermas, que cuando yo termine lo que estoy haciendo con Michael, quisiera ver si se nos ocurre algo. Entonces, cuando ya le dimos forma a lo de Michael, que terminamos, yo le dije a Dayan, pon algo de cero, vamos a inventar algo. Y dijimos, bueno, tu frase, Fruta, es no se tiren que hay piraña. Y entonces cuando Dayan empezó, así sin música, Arrancó todo. yo no te tires que hay piraña, no te tires que hay piraña. Ahí le fuimos dando forma y salió la canción y también ha sido una locura. Y ha sido un palo tremendo. Y mira que yo le decía a la Fruta, hazlo de esta forma, como tratando de que entone un poquito dentro de su condición de vocal que él tiene. Y no te puedo decir que canta, porque él no cantó. No, pero se montó en el ritmo. Sí, y lo hizo bien realmente. O sea, ahí no fue de que tuvimos mucho que trabajar con la voz de él, porque eso fue Fruta siendo Fruta. ¿Cómo manejaste tú el estrés del encierro? ¿Cómo manejabas esto y sobre todo cuando no te dejaban dormir? Era uno de los factores que incidía también y tú terminabas explotado porque tenías que, como productor, durar mucho más tiempo buscando la manera de compensar esa parte. Eso fue una locura. Realmente ya faltando alrededor de 2 semanas, ya por mi mente lo que pasaba era, bueno, hoy me voy. No soporto más, hoy me voy, ya mañana me voy. Porque, ok, es un reality y yo sabía más o menos por lado de la casa 1, tenía una percepción de que era más o menos lo mismo. Y literalmente esta casa de los Foque 2 no tuvo nada que ver con la primera porque fue todo muy diferente. La dinámica era muy diferente, los personajes eran muy diferentes, era más intenso. Porque según lo que yo pude ver desde afuera, en la casa 1 el intenso era Carlos. Pero ahora todos eran intensos. Carlos era intenso, los Boris eran intensos, la Fruta. Entonces, 24 horas del día había una carga de intensidad que uno no sabía lo que iba a pasar. Entonces, tenía también el compromiso extra del estudio. Porque, un ejemplo, en el caso de todos mis compañeros, ellos simplemente estaban creando contenido, o en su controversia, o en sus personajes que crearon ahí dentro, como Carlos. Pero yo tenía que estar cuando estaban las dinámicas y luego cuando ellos tomaban como una pausa, entonces entrar al estudio. A veces no podía dormir porque cuando me tocaba dormir ya todos estábamos despiertos y ya el estrés ya me estaba jugando con... Es un juego mental y ya en realidad el estrés me estaba ocupando la mente. Ya yo en una decía, bueno, yo no puedo más, porque también llegó un momento al final donde todos querían cantar y todos querían grabar. Entonces ya el estrés que yo tenía, más la presión de ellos, Chado no quiere grabarme, cada vez que yo le pasaba por el lado a uno, Chado, ¿cuándo tú me vas a grabar mi canción? Chado, yo también tengo una canción. Entonces ya estaba como jugando con mi mente en el sentido de ya no puedo más. ¿Y qué te hizo no flaquear y aguantar hasta el final? ¿En qué tú pensabas? ¿O hubo que recurrir a algún familiar que te llamara y te diera ánimo? Todo lo contrario. A lo último yo lo que le decía a producción, ya no me comuniquen. Porque es que cada vez que yo me comunicaba, un ejemplo, cuando me visitó mi esposa con mis hijos, yo lo que pensé, como que uno se ablanda y ya uno quería como, ya déjame para esto y me voy para mi casa. Entonces pausé un poco eso, no quería contacto con nadie de afuera. Y yo mismo me hablé y dije, Dios, ayúdame. Y si yo me propuse esto y ya es menos lo que falta, dame fuerza para terminar, porque realmente yo pensaba o pienso aún que no se iba a ver bien que yo abandone, porque me iba a ver como un perdedor. Y literalmente eso es todo lo que yo nunca quisiera hacer. Y soporté, ya
la última semana como que le fui cogiendo el truco a cuándo estar en el estudio, como a dividir el tiempo mejor. Y ahí como que se me fue suavizando un poco. ¿Cómo era lidiar con los comportamientos? Porque Una ahí locura. estaba todo el mundo generando el contenido que le permitiera alcanzar los superchats Sí. para ganar el reality. ¿Cómo era lidiar con esos comportamientos que tú sabes que estaban inducidos o alterados por el tema de la competencia? Sí, de la tabla. Que no necesariamente era una convivencia entre hermanos, sino que había un propósito que de había un puntos. propósito y un fin. Claro. Habían momentos en el que cualquiera de los muchachos que se notaba que como que se alteraba para llamar la atención por puntos, también por mi mente pasaba como, wow, yo no pertenezco a esto, o sea, esto no es mi mundo. Y ahí en ese momento yo lo que hacía era que me metía para el estudio, trataba de despejar la mente, así yo sentía que el tiempo se me iba un poco más rápido, porque en el estudio yo podía matar 4, 5, 6 horas tratando de producir y como que despejaba la mente y salía un poco de esa mentalidad de competencia y del reality. Pero era muy fuerte porque a veces yo estaba en el estudio muy concentrado y de repente entraba un Carlos Montecu con una bulla o entraba un Fruta escapándosele al frío y se acostaba en el mueble. A veces yo grabando, entraban varios compañeros y entablaban una conversación ahí mismo en el estudio que entraba en el micrófono. O producción tiraba una canción y para que todo se encienda y el ruido de afuera entraba al estudio. Es una locura. ¿A quiénes has visto luego de la salida y a quienes no desea volver a ver? Bueno, realmente después de la salida no lo había visto a ninguno hasta anoche, que fue la última Sí. cena. Ahí me reencontré con todos. Y yo creo que al final a todos me gustaría volverlo a ver porque es que dentro de que todos tuvimos diferencias, entre que todo el mundo, había momentos que los ánimos estaban muy exaltados. Al final, luego que uno salió y vio todo desde afuera, al final la perspectiva cambió, al final fuimos todos compañeros. Hay un cariño, yo creo que mutuo entre todos, porque todos convivimos lo mismo. Aunque hoy discutan dos personas, mañana esas dos eran amigas y discutían con otra. O sea, al final ninguno quedamos en mal término. Yo creo que me gustaría seguir una bonita relación con todos. Con todos, pero no desarrollaste con uno que otro una cercanía mayor. Por ejemplo, cuando yo llegué a hacer Sí. reportaje allá, te vi con Carlos Montecu. Sí, porque Carlos, aunque nunca habíamos compartido, Carlos viene del mismo barrio de donde yo me crié, igual Capitán Aló, que es de Los Minas. Entonces, aunque nunca habíamos compartido de esa forma, siempre hay como un cariño extra cuando uno viene como de la misma zona. Siempre hay como más o menos un tipo de comportamiento similar o una costumbre similar. Entonces, por eso como que enganché más rápido con ellos. Pero yo me llevaba muy bien con Fruta. Fruta y yo hablábamos mucho, yo lo aconsejaba mucho. Incluso yo fui de las primeras personas que le digo, Fruta, mira, tu vida cuando tú salgas va a cambiar. Tú tienes que comportarte de esta forma, de esta forma. Porque ahí dentro, quien más o menos conoce el mundo de la fama y de cómo lidiar con el público era yo, al igual que la insuperable y la perversa, que ya somos artistas consagrados antes de la casa. Porque ya después de la casa ahora lo que hay es nuevos artistas. Porque Michael Flores ahora va a ser nuevo artista. Jay Lexis, que eran simplemente creadores de contenido. Y cuando ahora dentro de la casa se descubrió esa vena de que sí podían cantar, pues yo creo que ahora a ellos lo que les queda es darle fuerte a su carrera. Despegar, básicamente. Sí, Entonces, atacar esa vena, esa rama ya como artista, más que como creador. tú entonces figuras como productor, obviamente, en cada una de esas canciones. Sí. Estamos hablando de 18 canciones. Sí, Que se han primero, dado a conocer 4. creo que 5 más o menos. Pero realmente las canciones que faltan por salir son muy, pero muy buenas. Yo diría que las que han salido son o igual o un poquito inferiores a las que van a salir. O sea, ya tú puedes saber. Las que salieron son muy buenas y la gente la ha aceptado muy bien. Todas han llegado a número uno local, número 1 global, pero faltan muy buenas canciones todavía. Y tú saliste con un contrato con la Casa de los Foques, o Sony te va a dar crédito a ti como productor y tú vas a obtener regalías de esas canciones como productor. No, yo
antes de entrar a la casa ya he estado siempre con el sello que estoy desde que comencé, que es con 212 Music, dirigida por David Jiménez. Entonces David Jiménez también trabaja con Foque, que Sí. es socio del proyecto. Entonces, en ese caso yo sé que todo va a quedar ahí ¿cómo te digo? Entre buenos términos, porque no se me ha planteado ningún tipo de negociación con Sony, simplemente como productor, mi regalía normal, como corresponde por producir, y las canciones salen todas por Alofoque Music Sound, que está bajo la compañía de Sony. Háblame de la emotividad del Capitán Alo. O sea, una persona que llegó sin nada Sí, y que logró empatizar con todos los demás. Primero cuando Luis Polonia le dice que le tiene un terreno. sí, muy Después bien. en el concurso, cuando en el de Deep Freedom, entonces se termina ganando más de 1 millón de pesos. Como uno de los participantes boricuas termina dándole también 200,000 pesos Sí. para que él construya su casa. El significado de esa hermandad. Mira qué pasa, el Capitán Aló es un tipo de persona que se da a querer rápido. No solamente por su historia, claro, su historia conmueve y motiva mucho, pero también él como persona, tú lo sientes, o sea, se siente la vibra positiva con Aló, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene un relajo, una chelcha, que cae bien. O sea, es muy difícil tú encontrar una persona que diga que no le agrada a Capitán Aló. Entonces yo creo que eso hizo como que de una manera u otra todos nos conectemos. Yo creo que Capitán Aló fue una de las piezas que hizo que no solamente conectemos con él, sino que entre nosotros tengamos como un poco más de empatía. Porque al principio, cuando la casa comenzó, la euforia, los ánimos, la gana de llamar la atención, de sobresalir eran tan fuertes que había mucho encontronazo. El primer día se retaron Michael y Carlos Montecue. Y como por ejemplo, hubo un pleito entre la Insuperable con Benítez, la Perversa, hasta incluso conmigo, que somos hermanos desde mucho antes de la casa. Y yo creo que lo que hizo Capitán Aló de una manera quizá inconsciente fue eh, darnos en el lado sensible a que contra una persona que ha pasado quizás más trabajo que todos o que la mayoría de los que estamos ahí, pudo reivindicarse, pudo integrarse y pudo aprender la lección y comportarse ahora de una manera tan sana, diría yo. Eso de verdad deja mucho que decirle a lo. ¿Y qué tú hacías además de la música? ¿Qué oficio te tocaba a ti dentro Bueno, de la a casa? mí me gusta mucho cocinar, porque antes de que yo explotara como artista, yo fui chef. Yo fui chef del restaurante El Vesubio, que ya no está, también del Hotel Hilton, que también ya no está en el país. Y como siempre me ha gustado cocinar en la casa, yo le decía a los muchachos, hoy cocino yo. Y cuando no cocinaba Pichardo, Sí, cocinaba yo. Pichardo cocinaba mucho. Sí. Entonces eso me gustaba mucho, al igual que cuando comenzó la dinámica del halftime con Yosel. Sí. Yo era muy competitivo, me gustaba siempre ganar, porque aunque la tabla y los puntos no era lo mío, se siente bien cada vez que alguien mandaba un super chat, cada vez que yo recibía mensajes del Team Shadow que me apoyó mucho. Aunque desde el principio yo siempre dije, mi premio no va a ser ganar en la tabla, mi premio va a ser lo que yo Fuera. haga aquí dentro y me beneficie fuera, que era el cariño de un nuevo público, que eran nuevas canciones, que era la oportunidad de que la gente pueda ver todo lo que yo puedo hacer fuera de un escenario. Y creo que cumplí el cometido. ¿Cómo lidiabas tú? ¿Lo dejaban salir en algún momento a respirar fuera de la casa? No, como en Eh, dos ocasiones. que tú sentías así, déjame coger un poco de sol, No, déjame sentir que no estoy como en trancado. dos ocasiones durante el reality completo, nos sacaron ahí mismo a la puerta a tomar el sol, porque eran 38 días cerrados, con un frío increíble, solamente con luces de estudio. Entonces, por motivo diría yo que de salud, nos sacaron como algunos 25 minutos
como por 2 ocasiones. Para que tomaran un poco Un poco del sol, de vitamina D. Vitamina D. Sí. Y no sentiste atracción por ninguna de las chicas allí dentro. No, No fuiste con esa mentalidad, ¿no? No. Y aún así, sinceramente, un ejemplo, La Perversa y La Insuperable son mis amigas de hace muchos años, desde afuera. Cuando entré, tú sabes que antes de empezar el reality había mucho morbo, por ejemplo, con Gracie, Sí, por su voluptuosidad. sí. Y cuando pasaron alrededor de 3, 4, 5 días dentro de la casa, todo como que lo que hicimos fue como vernos como cómplices, como en el sentido de que cómo vamos a lograr pasar este reto. Y como que nadie se vio envuelto en eso, excepto La Perversa y Michael, Sí. que sí realmente tuvieron una relación dentro y se enamoraron realmente. ¿Y no te tocó ayudar a limpiar a Gracie? No. Y si Y ella te hubiese solicitado, tú la no, ayudabas. bueno, dentro de que de una manera humanitaria, quizás sí, Ok. pero sabiendo de que podía malinterpretar o que desde afuera se veía de otra forma y de que como mi esposa o mi familia lo iba a ver, pues Claro. yo nunca creo que no me iba a atrever. No te iba a atrever nunca No. a hacer eso. No. Entonces tú tienes ahora un compromiso y es en Santiago. Sí, este 20 de diciembre, la Gran Arena del Cibao será el escenario donde haremos el concierto que se llama Capítulos. Se llama Capítulos porque desde el inicio de mi carrera hasta lo último que he hecho, que es lo de La Casado, siempre ha sido como en bloques, en el sentido de que al principio eran muchas canciones románticas, luego se agregaron que unos cuantos dembow, luego tuve una época con unos reggaetones con los Boris, luego una época donde hice muchas canciones junto a Lápiz Consciente, luego una época donde hice muchas canciones con Yailin. Entonces, como lo veo como bloques, por eso le pusimos capítulos, más este nuevo capítulo que se agrega de La Casa, en el cual estamos mirando la forma de cómo hacer un segmento y que todos los muchachos de la casa vayan y que el mismo Santiago vaya, que se comprometió a apoyarnos también. Así que la experiencia va a ser muy bonita porque vamos a abarcar desde un primer público, desde personas que me apoyaron desde que eran niñas o niños, que ya son adultos, que van a vivir esa experiencia desde todo ese recorrido hasta la actualidad. ¿Has tenido contacto con Edilenia Tactú? Pues yo recuerdo que fue de las primeras Sí, promotoras de tu gracias a carrera. Edilenia. ¿Cómo ella ha visto eso? No, desde el principio Edilenia ha sido una pieza clave porque ha sido una de las, diría yo, de las Sí. columnas que ha hecho que mi proyecto se vea siempre con la mayor calidad posible, con la mayor proyección posible. Y sí, Edilenia Tactú nuevamente estará en el equipo trabajando o está en el equipo trabajando para el Para concierto en producción. la arena, Wow, qué junto bueno. también a Bianca Dalcón, que es una pieza clave en todo lo que es la logística de ¿cómo se dice? De la línea, ¿cómo se dice? Línea gráfica. Y tengo un equipo de verdad muy bueno, muy bueno, muy bueno. Estoy muy contento. Siempre de la mano de David Cobrate, David Jiménez, ahora también con Wilfred Díaz que está metido de lleno en el concierto. Lo vas a traer aquí también a Santo Domingo. Los planes a futuro son, luego de que hagamos la Arena del Cibao, es llevarlo a varios lugares del país. Hacer por lo menos 3 conciertos más. Me gustaría, no es que está en planes ni en nada concreto, pero sí me gustaría, luego de Santiago, qué sé yo, un Puerto Plata, uno aquí en la capital y uno por lo menos en la zona ¿Te este, atreverías a hacer un en el alto de sur, Chabón? o por lo menos un Chabón, al igual buscar un local o algo en el sur, por lo menos así abarcar los diferentes puntos, por lo menos con 3 o 4 conciertos. Sobre Santiago Matías, ¿cuál es tu opinión y cuál es tu visión de él? De él como estratega, como empresario, como creador de contenido. ¿Cómo tú lo ves a partir de este salto que él ha dado desde estos reality shows? Para mí Santiago se ha convertido en una máquina. El hombre de verdad es digno de admiración porque él no para, él no descansa. Sabe que hay o habemos muchas personas que cuando hacemos algo que funciona,
siempre nos tomamos una pausa para celebrar o qué sé yo, para vivirnos y disfrutar ese logro. Y él inmediatamente está haciendo algo, ya está pensando en otra cosa. O sea, el tipo de verdad es una máquina, lo admiro mucho y le agradezco mucho la oportunidad, porque, ok, yo era Shadow Blow, ok, yo tenía mi carrera muy consolidada, pero esto de la casa de verdad me ha abierto un mundo de puertas muy diferentes y a un público totalmente diferente que quizás yo no alcanzaba. Entonces, para mí Santiago, de verdad, una persona que vino de la nada, que tuve la oportunidad de verlo desde la nada, desde cuando andaba con una camarita, entrevistando a Monkey, entrevistando a Apia, Vaqueró, y verlo ahora en toda esta grandeza y todo este imperio que él ha creado, de verdad, me da cierto orgullo de que alguien que venga de un barrio, que sea urbano igual que yo, esté logrando todo lo que él está logrando. ¿Aumentó tu cotización después de salir en la casa de los Foques? ¿Sabes que yo siempre he tenido ¿cómo te digo? O sea, la gente siempre... ¿Horas igual o más? No, igual. Es que la gente siempre me ha visto como algo no regular. Y yo siempre he tenido el lema de que lo bueno no es regular. Entonces yo siempre me he preocupado por apostar a lo bueno, por que mi música sea en cualquier género, sea lo máximo que yo pueda dar, de que mi carrera no se vea basada a escándalos o que dependa de escándalos o de controversias. Siempre me he preocupado de que mi carrera se mantenga en base a todo lo que yo puedo ofrecer, a calidad. Entonces yo creo que siempre he tenido como un estándar, el cual ahora lo que me queda es mantenerlo. No creo que se trate de precios o que suba o que baje, sino de que la gente vea de que no es lo mismo contratar a alguien que simplemente empezó en la música y pegue una canción a alguien que realmente sí tiene una trayectoria y que ofrece un buen show, que no solamente sea cantar por cantar, que no sea solamente por el dinero, sino por la conexión que tengo público-artista. ¿Tu familia cómo te ve hoy día? Mi familia siempre me ha apoyado mucho, mi familia es loca conmigo, mi familia yo creo que es mi primera base de fans. Y ahora lo que ven es a un Ariel que aparte de todo lo bueno que podía hacer, también soportó y pudo lograr el reto del reality. Ellos me felicitan, me apoyan, siempre han sido parte de todo, de que en cualquier cosa que puedan colaborar, ayudarme o servirme, siempre han estado ahí. Entonces ahora con esto ellos lo que se sienten es orgullosos de que ellos pueden decirle a las demás personas, ese es nuestro Ariel, ese es nuestro Shadow, el que ahora ustedes ven todo lo que puede hacer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, agradecerte de verdad, Shadow Blow, por gracias tu tiempo. A ti, mi hermano. Esperando que sea un éxito la presentación que tienes para el 20 de diciembre. Gracias a Dios y creo que al aporte que me generó estar dentro de la casa, ya el evento está lleno, ya el evento tuvimos que abrir como una nueva sección, una nueva parte para generar, para poder, qué sé yo, que más personas puedan vivir la experiencia, pero gracias al Señor. ¿Tuviste que reducir el escenario? No, tuve que reducir un poco la presentación, el escenario, y tuvimos que buscar la forma de colocar una nueva sección para que más personas puedan darse la experiencia y que todo esto de la casa ha generado un nuevo morbo de qué va a pasar ahí dentro. Así que de verdad estoy muy contento y yo sé que el show que será el 20, sábado 20, el domingo, muchas personas van a tener muchas cosas positivas de qué hablar. Qué bueno, qué bueno. Que Dios te bendiga. Gracias y sigue firme en tu propósito. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el apoyo, tanto dentro de la casa como aquí fuera. Muchísimas gracias. Y nada, mi gente, Shadow Blow por mucho rato. Así es, al público que comparta este contenido para que lleguen mucho más personas. Claro que sí. Y rumbo a Santiago el 20 de diciembre, que hay que celebrar. Así es. Gracias, hermano.